Muy bien hecha la presentación, licenciado. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Puma? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Tanto tiempo? Sí, una semana de por medio. Muy bien, perfecto. Vine así medio. Perfecto. Pero acá estamos. Licenciado, bueno, hay personajes que por ahí no conocíamos tanto, los catamarqueños, que formaron parte de esta geografía y que tenían lazos históricos o de familia con históricos de la República Argentina. Así es. Vos sabés que en esta oportunidad quería traer algún tema que a mí me interesa por lo menos, ¿no? y que es desconocido, como es el caso de Juana Pinto. Juana Pinto. Juana Pinto tenía un gran problema en ese momento en Catamarca. Estamos hablando en la Catamarca de 1780, fines del siglo XVIII, porque a Juana Pinto no se sabía cómo tratarla, si con doña o sin doña. Ajá. Hemos hablado aquí alguna vez de la importancia que tenía en ese momento el tratamiento, ¿no? Entonces, no ser doña era todo un estigma. Era todo un estigma. Me gustó esa palabra porque por ese lado va el asunto. Juana Pinto era prima de un bisabuelo de Belgrano, y de ahí viene el parentesco, que sería como el gancho para la nota. Sí. Lo interesante es quién fue Juana Pinto y qué circunstancia social e histórica le tocó vivir aquí en Catamarca. Ajá. Vos sabés que en el año 1781 se iban a casar dos jóvenes que pertenecían a conocidas familias de Catamarca. Apellido Segura y apellido Almonacid, la novia. El novio Segura, la novia Almonacid. Pero ¿qué pasa? Cuando se inicia el trámite, que era una información matrimonial, los novios tenían que demostrar ante la iglesia que estaban en condiciones de casarse. Eso quiere decir que no eran parientes, porque si eran parientes se tenía que pagar una dispensa para que puedan hacerlo. Ah, va. O sea, para Dios no era lo mismo económicamente si era pariente o no era pariente. No sé Dios, pero la iglesia. Pero la iglesia manejaba ese asunto. Otro tema era la situación, el estado civil de cada uno, ¿no? Entonces los testigos tenían que decir, el Puma y tal están libres, solteros, sueltos. Sí. Soltero viene de suelto. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? No viene ni de solo ni de nada, sino de suelto, que no es lo mismo que estar solo. Y la soltería tenía que probarse con testigos. Pero ¿qué pasa? En esta época, para 1780, existía una legislación que permitía que los padres podían oponerse al casamiento de sus hijos si es que no le gustaba el novio o la novia del hijo. 1780, o sea que estamos hablando todavía virreinato. Todavía virreinato, bien, está muy bien de pensarlo así. Es virreinato y desde la corona española emana esta legislación. ¿Por qué? Para evitar los casamientos mezcladitos. Claro. Desigualdad social, desigualdad económica, había que preservar la clase, ¿no? Y el concepto de clase va a aparecer mucho en este tema. ¿Por qué? Porque cuando estos niños jóvenes se van a casar, la familia del novio argumenta que la abuela de la novia era mulata. Epa. Esta abuela de la novia, Juana Pinto, la tía de Belgrano. Sí. Eran parientes por ser ambos pertenecientes a la familia Casero. Belgrano era hijo de una González Casero y Juana Pinto era nieta de Beatriz Casero. De ahí viene el parentesco. Una familia santiagueña, los Caseros. Entonces se inicia todo un juicio literal, donde se presentan los testigos. Y lo interesante, esto es parte de una investigación más grande que hicimos con mi colega y amigo Javier Verdini, lo presentamos en Córdoba en un congreso, donde demostramos cuáles son las características y las condiciones, no solo de Catamarca, sino de toda la región, con respecto a esas desigualdades que se van planteando. Entonces, lo interesante es saber qué dicen los testigos. Esta Juana Pinto era cordobesa. Ajá. Un tema importante para la época cuando uno no era del lugar. Claro. No ser del lugar y que no conozcamos de dónde venís, ni tu familia. Podía generar cierta sospecha. Y era un problema. Sí. Al menos era un problema que se podía resolver. Llaman los testigos. Lo interesante es que todos los testigos se presentan y dicen más o menos parecido. Y la señora tiene pinta de ser mulata. Otro dice, al menos parece que no es española. Otro dice, es raza de mulatos. Y otro dice que tiene el color de la piel y el pelo sospechoso. No. Los rulos. Los rulos es presencia de negritud. Sí. Digamos que el mulato es quien proviene de la mezcla de blanco y negro. Sí.
Y mulato también para la época era el que no era del todo blanco, Sí. y según lo que uno puede analizar de la documentación, era el que no era del todo bien posicionado económicamente. Claro, claro, Es era, decir, era la una situación pobreza- marginal, era una situación marginal. Exacto. Entonces, lo de mulato era como ese estigma que vos Sí. dijiste al principio y que era una marca. Y que eso podía ser causal de que ese matrimonio no se lleve a cabo. Claro. Los testigos no se privan de decir que conocen parientes de la Juana Pinto en Córdoba, que son negros, ruludos, que dicen que son mulatos, que... Entonces, todo Un eso... amor los testigos que han traído. Todo eso enrarece El juicio. Este juicio y este casamiento que estaba a punto de no concretarse. Porque vos imagínate que el padrastro de la novia, del novio, Sí. era nada menos que Esteban de Cubas. Ah. Es decir, un hombre importante políticamente en la En la época. sociedad. La política siempre ha marcado, digamos, también un termómetro y la vinculación social y económica va muy de la mano en ese momento. Y entonces es importante también la presencia de esos actores. Parte de este tema lo ha trabajado Gabriela de la Orden en una investigación muy interesante. Nosotros hemos continuado esa investigación para ir mostrando cómo esta señora, porque más allá del parentesco con Belgrano y más allá de su nombre, es un factor social y humano importante para poder interpretar también la mentalidad de una época, ¿no? Porque eso es lo que interesa. Entonces, claramente ella, mostrada como al menos no española, decimos español en el sentido de blanco, no de español nacido necesariamente en España, ¿no? Pero entonces, toda esta sociedad catamarqueña convulsionada con todo esto, pero ¿qué pasa, Puma? Juana Pinto, debemos decirlo, se había casado nada menos que con don Juan Isidro de Almonacid, miembro de una de las familias más importantes de Catamarca. Todo un tema, porque esta Juana Pinto, despreciada por esos testigos, estaba casada y pertenecía por matrimonio a una de las primeras familias de Catamarca. Y por lo tanto su descendencia se incorpora a esa sociedad. Claro. Su nieta es la que está por casarse y es cuando surge el tema de su condición de mulata. Claro. Entonces, lo importante es ver estos actores que pertenecen a los estratos superiores de la sociedad catamarqueña de la época, que se mueven porque al mismo tiempo que los Cubas y los Segura dicen ellos son mulatos, los Almonacid, que descienden de Juana Pinto, plantean lo contrario y presentan testigos que hablan del abolengo que tienen estas familias, sobre todo en Santiago del Estero, porque hay unas líneas que parece que son como ficticias, pero los testigos dicen que tienen parentesco con los Salvatierra, una familia antigua de Santiago del Estero. Entonces, al final, el casamiento se concreta. Pues sabés que cuando estudiábamos este caso, decíamos, bueno, pero Juana Pinto, ¿en qué tiempo vivió y murió? Este juicio Puma, dijimos que es 1781, 82, el casamiento se va a concretar en el 83, resuelto ya este problema. Juana Pinto es sepultada en la capilla de los Segura en Piedra Blanca en 1783, o sea que estaba viva. No, te hablo de la Juana Pinto. El casamiento de la nieta se va a realizar justo en el año que ella muere. Sí. Pero lo que quiero decir es que Juana Pinto, mientras se dilucidaba su condición de mulato o no mulata, estaba viva. Claro. Podría haber estado muerta, ¿no? Porque se podría decir, bueno, tu tatarabuela era mulata y entonces era un problema. Pero Juana Pinto estaba viva. O sea, decir, bueno, ¿qué diría ella? Claro. Se le preguntaba a ella que hubiese contestado o qué aspecto también para la época. Vos imaginate que las fuentes que tenemos, sobre todo los padrones, se generan a partir de una persona que registra esa sociedad de la época y dice, vos sos tal, vos sos tal, vos sos tal cosa, vos sos indio, vos sos negro, vos sos... Entonces, la cuestión también del aspecto físico, sumado a otros factores que sin duda movilizaban al empadronador, lleva a que hoy, en el siglo XXI, tengamos esa fuente, esa que hizo esa persona en ese momento y con los vínculos que tenía con la sociedad catamarqueña de la época. Hemos podido, a través de estudios y cruzando información, determinar conflictos del empadronador a uno que le ha puesto, negro o indio, ¿no? Hasta siendo gobernador incluido. El gobernador Daza. Pero la cuestión de la caracterización como indio también es una constante. En 1812, por ejemplo, que hay demasiados indios, digo entre comillas, porque no son indios, y se lo vincula también con la cuestión económica de pobreza, ¿no? Licenciado, ¿hay documentos que la tratan de doña? Bien, está buena tu pregunta. Quiero decir todo y se va el tiempo. Ya parezco de televisión. Mira,
El tema es que el conflicto surge cuando cruzamos información y aparece en un lugar como doña y en otro lugar sin doña. Claro. Tu pregunta me lleva a esto. 1780 hay un padrón que divide a la población de Catamarca en nobles, Sí. nobles, Nobles. nobles, Directamente. nobles, otra sección que es reputados por españoles y luego vienen los indios y los negros. Claro. Vos sabés que buscamos en los nobles a la familia Almonacid y a Juana Pinto. Aparecen los Almonacid, aparece el hijo de Juana Pinto, que es el padre de esa novia, de ese Sí. casamiento que se iba a Sí, sí, efectuar. el suegro. El suegro del novio y padre Claro. de la novia. Bueno, junto con los Almonacid, en la parte de los nobles, no aparece Juana Pinto. Y Juana Pinto sabemos que murió en 1783, por lo tanto estaba viva en 1780. Ah, es tendría el que estar censo. registrada. Tiene que estar registrada, salvo que justo haya viajado y no esté. Sí. Seguimos buscando y aparece en la sección reputados por españoles, que algo así como decir, para la época plebeyos, Claro. en contraposición a estos que A son nobles. nobles. Todos los nobles son don y doña, todos, que son los antepasados de casi Sí. todos los gobernadores de Catamarca que están en esa columna de nobles, ¿no? Nobles, y luego los reputados por españoles aparece Juana O Pinto. sea que algún Don Acuña hay. Hay Acuña en todos lados, ¿no? Porque incluso el apellido se transmite por negro y por Sí. indio, por esclavo. Sí. Muchos Acuña descienden también de esas líneas, ¿no? Bueno, ahora viene un lío, pero luego lo podemos conversar. Pero vienen así también. Pero el tema, Puma, es que, ¿cómo hizo el censista? Si Juana Pinto vivía con su hijo, Claro. vive en la misma casa, lo tenemos probado porque en un censo anterior figuran registrados juntos, todos juntos, y ella con doña, en uno que se hace en 1771. 9 años después, 10 años después, o lo que sea, ha pasado Sí. ese tiempo, 1780, su hijo figura don Juan Isidro de Almonacid, y en otra columna como noble, y en otra columna La madre su como- madre reputada por española. Entonces, ese censo lo hizo justamente don Francisco de Acuña. Ah. Entonces, esos criterios hay que tenerlo en cuenta y a la hora de cruzar la información, ver cuántas veces, y bueno, el investigador ya tiene que privilegiar también, dar una opinión con respecto a decir, bueno, la mayoría de las veces aparece con doña, sin doña. Y cuando ella muere, en el último documento vital, que es la defunción, ella aparece como doña Juana Pinto. Finalmente queda como Doña Juana. Ella muere siendo doña Juana Pinto y sepultada en la capilla de los Segura. Pero hasta ese momento han pasado 2 o 3 documentos en los que figura sin doña, en otra reputada por española y no noble, cuando su hijo y su descendencia figura en esa columna. Licenciado, uno cuando habla de esto a tanto tiempo y en este contexto, ¿no? Uno lo muestra hasta pintoresco, ¿no? Pero digo, debe haber sido todo una carga emocional para esta persona, Totalmente. que por un momento era tratada con honores y por un momento era despreciada. Tu pregunta es tu comentario es muy interesante porque yo le digo siempre a mis alumnos, y lo digo acá, el tema del investigador, del historiador, es contextualizar. Hoy Claro. lo podemos contar y hasta nos Sí, parece sí. Una cosa hasta Risueña. incluso de discriminación y todo lo demás, Sí, lo podemos sí, analizar. Esos son en nuestra cabeza del siglo XXI que a veces Sí. queda estrecha en el siglo XXI. Que queda acá. Nuestro trabajo es abrir un poco Sí. para poder entender esa sociedad. Y en ese momento, Puma, eso era un problema. Catamarca no hablaba en esos meses que van desde entre mitad del 81 y el 82 que se resuelve. La sociedad catamarqueña no hablaba de otra cosa. Claro. No hablaba de otra cosa, porque hay testimonios que vamos cruzando donde el gran tema era que los Cuba y los Segura le dijeron a los Almonacid que venían de mulatos. No era ni gracioso ni pintoresco en esa época, era Claro. un gran problema que podía impedir, no solo, alguna vez lo dijimos acá, ¿no? que el matrimonio no era en ese momento una unión de 2 personas, sino de 2 familias. Claro. Son dos, Claro. son intereses económicos. Hasta esa que carga se podía vinculan. influenciar políticamente. Sí, porque esas familias tenían representantes en el cabildo y luego se movilizaban y podía afectar los vínculos, ¿no? Pero vos has dicho algo que es interesante. En ese momento, para la mentalidad de la época, y en eso nosotros desde la historia tenemos que ser coherentes, ¿no? en la investigación y lograr todas las herramientas posibles para entender que eso era un problema.
Y como eso era un problema, es digno de estudiarlo, ¿no? Porque a partir de ahí se encuentran, para Catamarca este caso es el único que hemos encontrado de estas características. En Córdoba, Buenos Aires hay muchísimo, ¿no? Porque todo el tiempo los padres también lo utilizaban en el sentido de decir, bueno, pero no me gusta justo esa familia, pero no porque tenga nada de mulato, ni de negro, ni de indio, sino que no me gusta que nos vinculemos con ellos, ¿no? Y a veces apelaban a eso, y entonces en los juicios que se hacían saltaba que era que no era verdad, digamos, Seguro. que no existía lo que la ¿Y familia acusaba. quién era juez en esta cuestión? ¿En la iglesia? En esta cuestión, no, estaban los cargos del cabildo, el alcalde ordinario de segundo voto, y también participaba, digamos, la iglesia, pero no como juez, sino como parte interesada también, porque el expediente matrimonial se inicia en la iglesia. Claro. Que es muy interesante, alguna vez creo que hemos conversado, es cuando los novios se van a casar y el novio dice que ella y él están en condiciones de hacerlo y aparecen los testigos. Es muy interesante porque eso también es una radiografía de la época y salen los testigos y dicen, yo lo conozco de chiquito, sé que está soltero porque nunca salió de Catamarca, sé que no se casó con nadie porque siempre sé que estuvo está aquí, suelto. sé que está suelto, ¿no? Porque incluso lo dicen así, pero por eso, estos pequeños datos son interesantes para poder entender una Catamarca que nos parece lejana, porque uno dice fin del siglo XVIII parece lejana, pero en comportamientos y en actitudes hay cuestiones que perduran, ¿no? Y son los temas pueden variar, pero los intereses de un sector o de un grupo se reproducen de alguna forma. Y esta era una forma de ejercer ese poder, los padres sobre los hijos, pero en realidad era la preservación de un espacio, de un grupo social, el capital material, claro, el capital simbólico. Hay, ¿no? una pregunta que me va a quedar colgada porque no tenemos tiempo, pero sería muy interesante saber, si lo puedes resumir, se lo voy a agradecer, ¿qué fue políticamente de los Almonacín? Porque si las dos familias más influyentes, los Segura y los Acuña, y los Cubas. Y los Cubas, perdón, se le tiraban encima. No, mira, las familias se repliegan sobre sí mismas y avanzan, ¿no? En el siglo XVIII, en la primera parte del XVIII, los Nevi Castilla contra los Barros Sarmiento, sí, hasta hay una muerte en el medio, y sin embargo, luego los grupos se acomodan y continúan. Bueno. Vos sabés que el abuelo de la novia, sí, vivía en la esquina de la calle Salta y República. Alguna vez dijimos... Salta y República. Ajá. Frente de... Hay un hotel... No, Salta y República. Hay una casa de música que acá no se tiene que decir nada de eso, después les regalan equipo de música. Bueno, en la otra esquina, que hay una cabina telefónica, toda esa esquina era de los Almonacid. O sea, habla a las claras de una familia central importante, en el esquema. Y aparte, un antepaso de ellos, teniente gobernador de Catamarca, es decir, que pertenecía al grupo. Pero sin duda había otros conflictos que por ahí capaz que no se pueden dilucidar de la documentación. Licenciado, ha sido un placer charlar con usted. Un gusto verte, Puma, nuevamente. Bueno.